Ganó Cerro Porteño, fue 4-3 el resultado final del encuentro en un partidazo en el estadio Señorico de Barrio Obrero Asunción. Guaraní ofició de local en este estadio, en el barrio de Cerro, donde entre semana no pudo ante Estudiantes de La Plata. Le queda ese partido importante, el partido de vuelta de octavos ante Estudiantes en la ciudad de La Plata, donde debe dar vuelta a la situación, pero ahora hablaremos del partido en el ámbito local, donde es más puntero que nunca el Ciclón. Más puntero que nunca, señores. Un 4-3 en lo que fue, obviamente, el partido de la fecha, con de todo. Situaciones con el VAR, penales, manos, tiros libres, todo. Tuvo de todo este encuentro. Y se le vino cuesta abajo a Guaraní. Supo reponerse, supo responder este conjunto legendario que tiene cosas, tiene actitud, tiene ganas. De repente parece que tiene suerte, luego en la segunda mitad pasa la jugada del brazo, del penal y parece que no tiene suerte, un poco contradictorio y son situaciones del encuentro donde el conjunto azulgrana la supo aprovechar, puso pecho, sacó chapa de candidato serio a ser ganador de torneo clausura y eso es lo que debe mostrar en la ciudad de La Plata este miércoles para dar vuelta a la situación. Veremos qué pasa con el Ciclón, que se escapa con 20 puntos, Guaraní quedó con 16, también Luqueño con 16 y Trinidense que tienen, tiene que aprovechar. Si Trinidense gana va a ponerse a 3 puntos de Ciclón y va a quedar como único escolta del torneo. Así que veremos qué pasa.